En medio de nuestro proceso constituyente han surgido muchas dudas. Vamos a votar un plebiscito en los próximos días, pero una vez que eventualmente ganara el apruebo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se votan los artículos? ¿Cómo se forma el reglamento? ¿Cómo se ponen de acuerdo los eventuales constituyentes? Hay muchas preguntas, pero una buena alternativa siempre es mirar a quienes lo han hecho en el mundo. Justamente hubo un proceso similar en Colombia, del cual vamos a conversar hoy en profundidad con nada más ni nada menos que uno de sus miembros. Estamos en esta oportunidad junto a Fernando Carrillo, abogado, procurador general de Colombia, fue ministro de Justicia, también ministro del Interior y, por supuesto, miembro de la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Bárbara. Qué placer tan grande estar con ustedes aquí, listo a responder todas las preguntas, si se puede, claro está. Bueno, tenemos muchas preguntas, como le anticipaba, sobre todo en temas de procedimiento, pero para partir y entender los contextos, ¿cómo surgió su proceso constituyente? ¿Me escucha? Tenemos un pequeño problema técnico. Ahí sí, ¿me escucha? Se cortó, pero ya estamos acá. Ahora sí, perfecto. Fernando, cuéntenos para entender el contexto, ¿cómo partió el proceso constituyente en Colombia? Bueno, el proceso constituyente colombiano es un proceso bastante sui generis, porque a diferencia de muchos procesos constituyentes, fue promovido por un movimiento estudiantil del cual hacíamos parte, quienes hace 30 años estábamos o en la universidad o recién salidos de la universidad. Fue un momento muy crítico de la historia de Colombia, en donde pues asesinaron 3 candidatos presidenciales, el crimen organizado, el narcotráfico. Como resultado de todo eso se fue consolidando un gran consenso entre fuerzas políticas y fuerzas sociales que llevó a que se utilizara un procedimiento, digamos, informal, pero un procedimiento que se abrió camino en el marco de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1990. Estamos hablando de 30 años que se van a cumplir el año entrante que se dio con la Constitución de 1991. Yo diría que tuvo como unas 3 o 4 características esenciales. Primero, el origen fue en la sociedad civil, un movimiento de los estudiantes que estaba hastiado con lo que estaba pasando en Colombia en ese momento, que quería cambios profundos políticos y sociales. En segundo lugar, un gobierno que se estaba estrenando y que convocó, en primer lugar, a un gran acuerdo antes de tomar posesión como gobierno y que se tradujo después en toda una arquitectura jurídica una vez llegó al gobierno. En tercer lugar, una gran convergencia de fuerzas nuevas que se dieron en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí llegaron los partidos políticos tradicionales, llegaron movimientos sociales y llegó un partido que apenas había ingresado a la vida civil, que era el partido de un antiguo movimiento guerrillero que sacó el 19% de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y que curiosamente hizo una gran alianza con el que era el partido más conservador de Colombia, una cosa absolutamente impredecible. Y la presencia de una cantidad de fuerzas nuevas, que fue lo que fue característico. Lo tercero, yo diría, es que no se sometió a un plebiscito. Lo que adoptó la Asamblea Nacional Constituyente, eso se discutió muchísimo. Y lo cuarto es que pasó todas las instancias legales, porque la gente votó preliminarmente en un mecanismo informal que más tarde les puedo explicar, pero que fue avalado por nuestro Tribunal Constitucional como un elemento fundamental para consolidar la paz de Colombia. Fueron 150 días de sesiones, la primera semana se la dedicamos al reglamento y de ahí en adelante comenzaron a surgir propuestas, consensos, rompiendo toda la lógica tradicional de Colombia y fue indiscutiblemente un referente ético, un referente de un nuevo comportamiento de las fuerzas políticas y sociales, y es la constituyente que hoy nos rige, que va a cumplir 30 años. Fernando, ¿cuál fue el rol de los partidos políticos en el proceso completo? Porque también ahí es son una de las piedras de tope que pareciera hay por la desconfianza con la gente, la necesidad de llegar independiente. Es un tema que se menciona mucho en nuestro país. Y los partidos políticos jugaron un rol, en primer lugar, un rol de obstaculización de todo el proceso constituyente, eso hay que decirlo con mucha claridad, porque se sentían amenazados por esas nuevas fuerzas, por esa nueva forma de hacer política, por un escenario que era completamente inédito para Colombia. Eso, digamos que fue cediendo.
y en la medida en que la idea fue tomando fuerza, de la noche a la mañana todos los partidos políticos participaron en el proceso de elección de la Asamblea Constituyente. Eso todo fue muy rápido. Esto fue el año de 1990. En diciembre de 1990 se eligió la Asamblea Nacional Constituyente por voto popular. Las sesiones se iniciaron en febrero del año siguiente y en 150 días, de febrero de 1991 al 4 de julio del mismo año, logramos aprobar la nueva Constitución de Colombia. Y ya dentro de la constituyente, los partidos tradicionales, digámoslo así, fueron de alguna manera uno más, no los mayoritarios, porque Colombia venía acostumbrada a la hegemonía de dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. La realidad política de Colombia era bicolor y se volvió multicolor en el marco de la Asamblea Nacional. Ahora, una de las cosas que también nos importan mucho, ¿cuáles eran las atribuciones que iba a tener esta Asamblea Nacional Constituyente y quién le dio esas atribuciones? Esa es una gran pregunta, Bárbara, porque al fin y al cabo, cuando arrancó, era una asamblea sin limitación alguna. Y nuestro Tribunal Constitucional, en un momento dado, trató de imponerle, digámoslo así, la realidad de los acuerdos políticos trató de imponer unas limitaciones a la constituyente. Fue el gran debate que se dio en el marco de nuestra asamblea constituyente más adelante, pero digamos que las limitaciones que trató de ponerle el acuerdo político y después el acuerdo jurídico fueron simplemente rebasadas por la decisión que tomó nuestra asamblea, nuestra Corte Constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque en un principio se trataba de una asamblea constitucional, es decir, limitada en su contenido. Entonces, por decirlo así, solo se iba a poder hacer una reforma de la justicia, una reforma del ordenamiento territorial. Está muy acotada la competencia de la Asamblea Constitucional. Nuestra Corte Constitucional rompió todas esas amarras y en una sentencia de octubre de 1990 dijo, esto es una Asamblea Constituyente sin limitaciones que va a expedir una nueva Constitución de Colombia y no simplemente una reforma constitucional. Y desde el día cero, es decir, desde febrero del 91, esa fue la tendencia de producir una nueva constitución como efectivamente se realizó durante 150 días. Ahora, le pregunto por las limitaciones, porque hemos visto en distintas experiencias. Una cosa es poder hacer este nuevo texto constitucional sin ningún límite, y otra cosa es tomar otras atribuciones de otros poderes del Estado. ¿Estaba el temor de que ocurriera eso? Pues se corrieron todos esos riesgos. El riesgo de una aventura constituyente lleva a asumir ese tipo de amenazas. Pero yo creo que la institucionalidad de alguna manera funcionó. Lo que hizo la constituyente en Colombia fue simplemente reformar la constitución. Hubo un momento en que, por ejemplo, se pensó en expedir, esto suena muy técnico, pero lo explico de manera muy práctica, en que se expidieran unos actos constituyentes de vigencia inmediata que modificaran todo el ordenamiento legal. Eso finalmente no prosperó, se intentó, pero no prosperó. Mientras se cambió toda la base del ordenamiento jurídico, porque la Constitución, como decimos los abogados, es norma de normas, es la base de todo el ordenamiento jurídico, se le prestó mucha atención a que fuera, digamos, el cambio. Los profesores de Constitucional lo explicamos así, la Constitución como son como los huesos del organismo, las instituciones son los músculos del organismo. Y realmente lo que se hizo fue una gran reforma que llevó a una nueva constitución y después vinieron muchas reformas legislativas de los artículos de la constitución. Esas reformas no las hizo propiamente la Asamblea Constituyente, sino en casos muy específicos en donde había urgencia, porque después de la constituyente se convocó algo que se llamó el Congresito, por decir que era un congreso pequeño, que lo generó la propia Asamblea Constituyente, que allí se dieron las reformas legislativas de la justicia, donde, por ejemplo, se creó la Fiscalía General de la Nación, se creó la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el mecanismo de protección inmediata de derechos constitucionales, que es la tutela, pero ya se hizo por una instancia posterior a la constituyente y después vino el Congreso, que desde Ya. 1991 ha reglamentado la Constitución. Hay artículos de la Constitución que 30 años después aún no se han reglamentado. Ya, lo importante es que se centraron en la estructura y lo demás vino después. Eso también es Exactamente. importante respecto a cuáles van a ser las expectativas de qué contenidos deberían estar o no. Ahora, es interesante lo que usted dice, pudiendo haber tenido la posibilidad de tomar más poder del que hubiera sido deseado, no ocurrió en la práctica. Eso de alguna manera da confianza en que se pueden ir autorregulando. Ahora, para poder discutir el reglamento, ¿fue muy difícil ponerse de acuerdo?
y limitar ustedes mismos cuáles iban a ser sus marcos de acción? Pues yo creo que fue unos grandes desafíos de la Asamblea. El gobierno, el gobierno diseñó en ese momento unas instancias al interior del propio Poder Ejecutivo para dar esos primeros pasos y presentó un proyecto de reglamento. Pero fue la propia Asamblea la que se dio su reglamento. Yo diría que no fue muy demorado ese proceso. Fue un proceso de tal vez una semana y media, lo que se demoró la expedición del reglamento, y la Asamblea comenzó a operar completamente ya después de unas 2 semanas en que se aprobó el reglamento. Claro, digamos que esa es una instancia muy tediosa, Pero porque disculpe, son los ustedes detalles. tenían, perdón que lo interrumpa, ustedes tenían un límite para acordar ese reglamento, porque de no tenerlo puede ser también una discusión bastante larga. Sí, yo creo que fue más resultado de la autorregulación y de la preocupación de nosotros los constituyentes de que no podíamos desperdiciar los 150 días de la Asamblea, pues discutiendo en la mitad de ellos el reglamento. Entonces, por eso hubo, digámoslo así, un apuro, una celeridad en la aprobación del reglamento como tal, y yo creo que eso se logró, fue el primer gran consenso político de la Asamblea Nacional Constituyente. Es que, Bárbara, a la Constituyente de Colombia, por ejemplo, llegaron por primera vez los indígenas, las negritudes, un movimiento guerrillero que acaba de incorporarse a la vida civil, otros movimientos guerrilleros que estaban en vías de buscar los escenarios de paz. Es decir, era un país completamente distinto a la constitución anterior. La constitución anterior era una constitución centralista, autoritaria, clasista, racista, centralizada. Y esto fue un vuelco de 180 grados en la historia constitucional colombiana, porque era todo un país que estaba ansioso de participar en política y se logró gracias al mecanismo que se dio de convocatoria a la Asamblea y a esos acuerdos que se cocinaron al interior de la Asamblea. Fernando, ¿qué tan relevante fue esa diversidad al interior de la Asamblea? Porque usted dice que estaban representados prácticamente todos los sectores, sectores que normalmente son minoritarios y no tienen asientos en lugares relevantes. Eso también es uno de los temas que se están discutiendo respecto a si deberíamos tener escaños reservados, por ejemplo, para pueblos originarios. Ya tenemos por lo menos en algún caso la paridad de género. Eso fue importantísimo, Bárbara. Yo diría que el eje central, tanto de la reforma como de la nueva constitución de Colombia, fue la apertura. El sistema colombiano estaba bloqueado. Era el patrimonio, el monopolio de dos partidos políticos. Aquí entraron más de 15 sectores distintos y ha sido elemento fundamental para el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las minorías. En uno de los artículos de la Constitución, por ejemplo, se dijo que Colombia era un país pluricultural y multiétnico. Eso nunca lo había dicho la Constitución anterior. Y de ahí en adelante el reconocimiento de los derechos de las minorías ha sido fundamental. Hoy en día sigue siendo, ahora que yo soy procurador y termino dentro de 4 meses, esa ha sido una de las grandes preocupaciones, por un lado, de acciones estratégicas de lo que ha sido mi gestión como procurador, y es siempre proteger a los más vulnerables, los que han estado por fuera del proceso de desarrollo, cuyos derechos nadie defendía, y la pauta la puso la Constitución del 91, hace 30 años. Ahora, más allá de las reformas que se le han hecho posteriormente, el hecho de que haya estado tan diversamente representada, ¿usted cree que le da una legitimidad superior y que eso le ha permitido también ir perdurando, por lo menos en principio, con el tiempo? Eso es indiscutible. Yo creo que ese fue un proceso legítimo desde su origen, por la forma como fluyó. Veníamos acostumbrados a hacer reformas legislativas en donde unos expertos, unos conciliábulos, se sentaban en lo que aquí Colombia han denominado el sofá republicano. Eran señores muy ilustres, que grandes expertos seguramente en ciencia constitucional, pero sin pueblo. Eran procesos políticos sin pueblo, sin nación, además. Y yo creo que esa fue la pauta que marcó de una manera distinta la Asamblea Constituyente y ha sido indiscutiblemente, Bárbara, un elemento de legitimidad de todo el sistema político. Los sistemas de protección de derechos, por ejemplo, hay una acción que creamos, que es la acción de tutela, como es una acción de protección, donde un juez de manera inmediata protege los derechos de los ciudadanos. Eso ha sido el instrumento más democrático de actuación de la justicia. Obviamente tenemos una cantidad de cosas todavía por conquistar en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, pero por eso la Constitución del 91 es reconocida como en la historia reciente de Colombia el paso más importante que se dio tanto en la democratización como en la participación ciudadana, que fue el elemento central de convocatoria y de realización de la Asamblea Nacional. En términos prácticos, ¿cómo acordaron que iban a votar los artículos? ¿Uno a uno? ¿Iban a votar el texto final al fin después? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? Sí, la constituyente se dividió en 5 comisiones de carácter temático, una comisión de derechos, una comisión de ordenamiento territorial, una de relación de poderes públicos
la Comisión de Justicia, que fue la Comisión Cuarta. Yo era el constituyente más joven y fui el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y una Comisión de Asuntos Económicos. Y se discutían, digamos, las reformas primero en las comisiones y se llevaban a las plenarias. Y así se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, hubo un trabajo primero de comisiones que llevaba los textos a las plenarias y después los votamos en las. Ya, pero ¿cómo votaban? ¿Cómo votaron el artículo por artículo o área, como dice usted, dividido en 5 o finalmente tuvieron que votar todo el texto completo? No, votamos artículo por artículo. Al final, por supuesto, se dio un acto final de aprobación, pero claro, esto fue artículo por artículo, palabra por palabra, casi letra por letra, que Ya, pero realmente fue votaron rápido para una hacer vez los que, resultados. perdón, una vez que tuvieron todo el texto, cada artículo aprobado, ¿votaron después el texto completo en el 100%? Sí, sí, realmente que sí, porque el último acto de la Constitución era aprobar integralmente la Constitución de 1991. Así fue. Incluso para despejar todas las dudas de qué normas anteriores quedaban vivas, se aprobó un artículo en que se decía se derogan todas las normas anteriores constitucionales, con lo cual ahí se mandó el mensaje clarísimo que se trataba de una nueva constitución y no de una simple reforma constitucional de lo que venía detrás. Esto que usted menciona para nosotros también es un punto clave. Tenemos una discusión abierta respecto a la hoja en blanco, que se interpreta de distintas maneras. Para algunos significa que se va a partir absolutamente de cero. Para otros implica que en realidad no van a tener ninguna restricción, que no va a haber nada que sea inamovible más allá de los acuerdos internacionales, cosas que trasciendan de nosotros. Si usted mira, por ejemplo, el texto que aprobaron, partieron de cero, tomaron lo que venía de antes, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuánto del anterior, del 1886? Quedó en la nueva Constitución. Sí, realmente muy poco. Yo diría, claro, está todo el sustrato y la historia constitucional y la historia institucional de Colombia que venía como un referente, pero aquí se discutió artículo por artículo de una manera completamente novedosa. No era que tuviéramos como base un texto, por el contrario, la base de los textos eran los proyectos de reforma constitucional que habían presentado los movimientos sociales y los partidos al interior de la constituyente y el propio gobierno. El propio gobierno, el primer día de sesiones de la Asamblea, cuando el entonces presidente de la República, que era César Gaviria, entregó, pronunció su discurso, ese día entregó un texto de proyecto de nueva Constitución de Colombia. Y todos los partidos llegaban a las discusiones con artículos completamente nuevos. Claro, algunos querían que se preservaran normas anteriores, pero yo diría, se trató completamente de una nueva Constitución. Ya, y si ustedes comparan, porque normalmente las constituciones de los países se van reformando, se hacen nuevas, pero algo va quedando lo que venía de antes. No necesariamente todo estaba mal. No, claro, por ejemplo, las normas fundamentales del Estado de Derecho, la atribución de los poderes, los órganos de control. La gran revolución que hizo la Constitución de Colombia en 1991 fue el título de los derechos, que eso es completamente nuevo. Claro, por supuesto ahí venía como referente de atrás todos los convenios internacionales, lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que también lo aceptó la Asamblea Constituyente, es decir, los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, que eran esenciales y que tenían que ser la base de la discusión de la nueva Carta de Derechos de Colombia. Uno mira la Carta de Derechos de 1886 y la Carta del 91 y por supuesto estamos hablando de un constitucionalismo moderno, abierto, participativo, otra historia completamente. Y fue una discusión compleja el ver qué derechos se van a incorporar o no, por lo menos en forma explícita, porque también hay muchos temores de que de alguna manera se quiere incorporar todo, más allá de lo que se pueda abarcar. Sí, yo creo que esa es una gran discusión, pero siempre hay que pegar por exceso y no por defecto en las cartas de derecho de las constituciones. Yo creo que lo moderno es incorporar nuevos derechos, más cuando, por ejemplo, hoy en Chile, ustedes van a tener un referente que es el mundo digital. Realmente Europa, por ejemplo, en este momento está discutiendo cómo va a ser la garantía de la defensa de los derechos en el marco de lo digital. Lo digital modifica completamente la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No lo debe hacer. Puede llevar o a concentración de poder o puede llevar a la inexistencia definitivamente de controles como muchos lo están haciendo, ¿no? Porque, por supuesto, por un lado está la tensión entre la libertad de expresión, incluso la libertad de prensa, que genera lo digital, y por el otro lado están los derechos de los ciudadanos que también tienen que ser resguardados. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en los escenarios de cibercriminalidad, de violación de los derechos de los niños en los espacios digitales, tanta gente vulnerable que hoy en día es a las redes sociales y todo eso requiere algún tipo de restricción también. Luego, realmente este es un momento muy oportuno para esas discusiones.
¿Cuáles fueron las principales dificultades que ustedes tuvieron y cómo lo hicieron también para enfrentar las presiones, que me imagino deben haber sido bastante? Indiscutiblemente, Colombia salía además de uno de los peores años de su historia, que fue el año de 1989, uno de los años más violentos que tuvo Colombia, en donde se dio ese pulso entre el Estado, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, y ahí hubo dificultades. Por ejemplo, temas complicadísimos, la extradición de narcotraficantes, sobre la cual indiscutiblemente no solo era la presión sobre los constituyentes, sino la presión que había en el país, porque el narcotráfico había atentado tremendamente contra los derechos de los colombianos. Esta fue una discusión muy complicada. Y realmente a nivel de derechos, pues, digamos que las defensas ideológicas de cada uno de sus esferas, ¿no? Había una visión conservadurista de la Constitución, había una visión mucho más progresista, pero curiosamente, la coalición que fue mayoritaria fue la coalición que tuvo en un lado al Partido Conservador con el Partido de Alianza Democrática M-19, que era el movimiento guerrillero. Que curiosamente, Bárbara, eso lo sabe muy poca gente, unos meses antes de la constituyente, quienes llegaron a sentarse en la mesa directiva de nuestra constituyente eran un jefe guerrillero cuyo movimiento había secuestrado a un líder del Partido Conservador que después llegó a ser presidente de la constituyente. Es decir, dos de los tres presidentes de la constituyente, uno era el jefe del antiguo movimiento guerrillero incorporado a la vida civil, y el otro era el doctor Álvaro Gómez, que había sido secuestrado por ese movimiento guerrillero. Una cosa absolutamente inverosímil que pasó gracias al consenso. Es que yo diría que se configuró el consenso político más importante de la historia de Colombia. Y por eso tenemos probablemente una de las constituciones más progresistas y más legítimas que se hayan expedido en América Latina en los últimos años. Tenemos mucho temor en nuestro caso porque hay una creciente polarización, hechos de violencia también. Entonces, hay gente que teme que este proceso se podría haber de alguna manera empañado por esos actos o que pudieran haber presiones con violencia sobre los constituyentes. ¿Qué le podría decir usted ahí en base a la experiencia? Te nos dice la diferencia de las personas que se juntaron y que sí lograron llegar a acuerdo. Sí, yo creo que los momentos más importantes de desarrollo de una sociedad, apreciada Bárbara, son los momentos de los consensos, de los acuerdos. Y los acuerdos se logran entre contrarios. Yo creo que no hay que tenerle temor a los desacuerdos. La democracia es el reino de los desacuerdos, es el reino de la crítica, es el reino a su vez de la construcción democrática como sumatoria de dilemas donde hay pluralismo. Lo importante es que haya un espacio plural para discutir todo eso. Y de ahí salen los consensos. Yo creo que lo grave es pensar en escenarios cerrados, en escenarios donde hay limitaciones, pero si los escenarios son abiertos y plurales, de ahí salen los consensos, porque la gente llega a la convicción que para construir tiene que ponerse de acuerdo con la otra persona. Y hay consensos que son fundamentales, los consensos de los derechos, yo creo que son esenciales. Este país venía profundamente dividido y llegó a la constituyente y se unió en la constituyente. De los pocos momentos, hoy en día estamos en una polarización de nuevo absolutamente feroz en Colombia, que muchos están diciendo, vamos por una constituyente. Y nosotros hemos dicho, este es el peor momento para pensar en la constituyente porque aquí no vamos a lograr ningún acuerdo. Es lo Primero que hay que piensan intentarlo. algunas personas aquí también, justamente por lo mismo. Claro, pero precisamente en un escenario donde uno tenga todas las garantías de deliberación, donde haya pluralismo, donde haya crítica, donde haya una prensa libre, yo creo que es donde se dan ese tipo de consensos. Y uno entra, por supuesto, a procesos constituyentes amarrados, con limitaciones, con una predominancia y una mentalidad autoritaria en el manejo del proceso constituyente, pues no llega a ninguna parte y va a ser la imposición de unos sobre otros, que es la antítesis de lo que debe ser un proceso constituyente democrático. Fernando, finalmente, en base a la experiencia que ustedes tuvieron y todos los años que han venido después, ¿qué consejo nos podrían dar, quizás desde el punto de vista práctico? ¿Qué cosas deberíamos preocuparnos de asegurar, por ejemplo, para que nuestro proceso pueda ser exitoso? Bárbara, yo creo que la clave es la transparencia y la clave es la participación. Un proceso que no es transparente, que pretenda, por ejemplo, una asamblea constituyente, darle a la ciudadanía lo que está pasando en la asamblea, es absolutamente mortal. Y la participación ciudadana. Yo creo que el involucramiento de la sociedad en esa discusión, que no es una discusión técnica. Yo siempre decía, al recinto de la asamblea constituyente llegaban colectivos de ciudadanos con unos papelitos diciendo yo quiero que esto sea artículo de la Constitución. Yo no digo que lo lograron todo, la Constitución de Colombia probablemente una de las constituciones más largas del mundo, pero ese sentido de pluralismo, de apertura, de diálogo, este constitucionalismo moderno es dialógico, es que hay que sentarse con la gente a construir. Yo creo que eso es lo que le da legitimidad, le da permanencia
un documento constitucional, un documento impuesto, un documento con limitaciones, un documento que maltrate a la ciudadanía, no dejándola participar, es un documento constitucional llamado a perecer en 5 o en 10 años. ¿No puede ser complejo tener finalmente una constitución tan larga? Esa es una gran discusión, porque en el fondo larga o corta, lo que importa es que una constitución se cumpla. Y la clave es tener unos instrumentos de cumplimiento de la Constitución. O sea, por ejemplo, la gran crítica después de 30 años es que hay artículos de la Constitución colombiana que ni se han desarrollado, que ni se han cumplido. Yo podría decir en este momento el 30 o 40% de la Constitución colombiana no se reglamentó y puede que no se cumpla. Nuestro gran desafío generacional en este momento es cumplir con la Constitución. Pero yo estoy seguro que en un país con unas tradiciones como Chile, ustedes van a ser capaces de llegar a esos consensos. La clave son los consensos, Bárbara. La clave es la deliberación, la clave es la participación, la clave es no cerrarle espacios a la ciudadanía para participar. Fernando, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Ha sido muy útil esta conversación para todo lo que viene. No, yo feliz de estar, adoro ese país, además he estado varias veces, yo fui funcionario del Banco Interamericano, me tocó muchas veces ir a Chile con proyectos de la banca multilateral y en algún momento también, hace unos años, alguna vez participé en un coloquio sobre temas de reforma constitucional. Luego yo lo que menos puedo hacer es pensar en que ustedes vayan a tener un fracaso. Yo creo que es todo lo contrario. Esto va a ser un momento, los momentos cumbres de desarrollo de una sociedad son los momentos de los acuerdos, es el momento en que se dan los saltos hacia adelante en el desarrollo político, económico y social. Un país tan importante como Chile para nuestra. Muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Dejamos a todos invitados a que sigan también junto a nosotros informándose en emol.com.